Hola, buenos días, espero que estés muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy con las clases correspondientes. Hoy martes 21 nos toca la materia de español. Recuerda que el día de ayer veíamos la introducción a ese tema, entonces vamos a continuar. Antes de eso, recuerda que ayer te platicaba sobre la dinámica de trabajo. Entonces, vamos a iniciar con un acertijo, ¿sí? Antes de adentrarnos al tema. El acertijo es el siguiente. Cae de la torre al suelo y no se mata. Cae al agua y se desbarata. ¿Qué es? Recuerda la dinámica. Vamos a estar trabajando así, no sé, ya sabes que te puedo decir una adivinanza, un chiste, un trabalenguas, etc. Sí, recuerda que el acertijo se responde o se resuelve al final de la clase, ¿sí? Como te lo mencionaba ayer. La respuesta la puedes escribir, como te comentaba, en la parte de atrás del laboratorio. Sí, recuerda que vamos a tener un laboratorio para cada día y es de acuerdo a la explicación que te den el video, ¿sí? Entonces, por ahí te encargo el acertijo, nada de googlear, por favor. Hay que pensar en la respuesta, ¿sí? Ahora, continuando con el tema, el día de ayer veíamos sobre el reglamento deportivo. Recuerda que veíamos sobre la introducción al tema, ¿sí? Recapitulando esta información, vamos a dar un breve repaso para enfatizar en lo que corresponde el día de hoy, ¿sí? Reglamento deportivo. Ayer veíamos que un reglamento deportivo establece por escrito las normas de un determinado deporte. Si veíamos o hablábamos de que no son las mismas reglas del fútbol al básquetbol, ¿sí? Entonces yo creo que ayer ya debiste haber investigado referente a estos deportes y pudiste notar que evidentemente, o sea, no tiene las mismas reglas, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a ver si hay una diferencia entre lo que es un juego tradicional y un deporte, ¿sí? Si es lo mismo, si no es lo mismo, o cuáles son las características de cada uno. Recordemos que el juego popular son juegos que normalmente son, ahora sí válgase la redundancia, son juegos jugados por niños, ¿sí? Yo creo que has de recordar que cuando eras pequeño, no sé si a ti te tocó, pero jugabas a las canicas o jugabas al escondite, al cancán, ¿sí? Este tipo de juegos. Entonces, bueno, si no los jugaste, puedes preguntar a tus papás, a tus familiares, referente a este tipo de juegos que se jugaban anteriormente. ¿Sí? Es decir, se utilizaba todo tipo de materiales. Aquí la diferencia es que el deporte tiene un conjunto de reglas que son de manera escrita, ¿sí? Como te decía al inicio, son un conjunto de normas escritas que rigen un deporte. Ahora, veamos, ¿qué es una conducta deportiva? ¿Sí? Para empezar, ¿qué es conducta? Vamos a recordar que este término lo hemos visto en diferentes aspectos de nuestra vida y también que es parte importante tanto dentro de nuestro salón de clases como en casa, como dentro de la sociedad y en este caso dentro de un deporte, ¿sí? Pero ¿qué es conducta? Incluso sabemos que dentro de la escuela tenemos una carta de buena conducta. Entonces,
Esto hace referencia a la manera de cómo nos comportamos dentro de un ámbito o dentro de un lugar en específico. Por ejemplo, ¿de dónde surge? ¿Sí? Como te mencionaba anteriormente, nos habla acerca de una necesidad, ¿sí? ¿Cuál era esa necesidad? La necesidad de querer jugar. Sabemos que anteriormente no existía la tecnología como lo está ahora, ¿sí? Ahorita la mayoría tiene videojuegos, entonces no conoce este tipo de juegos que anteriormente se jugaban, como lo es, te decía, las canicas, te decía el escondite, el juego de las muñecas, el juego de la comidita. Entonces, en este tipo de juegos existen reglas, ¿sí? Pero son muy pocas a diferencia de un deporte, ¿sí? Aquí la actividad es recrearse, divertirse un rato y es espontáneo. No sé si te tocó jugar a lo mejor a las pistolas con con un palito que encontraras y esa era tu pistola, tu arma. Ahora, ¿qué entendemos por conducta deportiva? Sí, la conducta deportiva, recordemos que son el conjunto de acciones que ejerce un ser humano a la hora de enfrentarse a alguna actividad deportiva. Si recordemos que estas actividades las podemos practicar ya sea por deporte, por ejercicio físico, por ser una actividad recreativa o por competición, ¿sí? También recuerda que cuando nosotros practicamos un deporte en el plano profesional, por ejemplo, lo que son los jugadores de fútbol, que son profesionales, pues estas normas se convierten en obligatorias, ¿sí? Y entonces, si ellos cometen alguna infracción, esto se convierte en una penalización, ¿sí? O sea, provoca una penalización. Ahora, para comprender mejor este término, vamos a ver un video acerca de las sanciones más duras o más difíciles en la historia del fútbol, ¿sí? Para esto te voy a pedir que tengas a la mano tu libreta, tu lápiz o lapicera y en todo caso un bicolor. Recuerda que tienes que anotar el tema, la fecha, el valor y el aprendizaje esperado, ¿sí? Aquí vas a poder observar las diferentes sanciones que fueron aplicadas a deportistas y a los jugadores. Entonces, ¿qué vas a anotar en tu libreta? La que más creas que fue la más difícil o la más fuerte. Y posterior a ello comentamos tantito y continuamos con las actividades. También te pido que tengas a la mano tu libro de editorial español para realizar una actividad del libro.
video pudiste observar que existen sanciones desde meses hasta años o que incluso puede tener un costo. Sí, hay costos que son muy altos, pero también puede ser una expulsión definitiva. Bueno, te voy a pedir que tengas a la mano tu libro de español editorial junto con tu lapicera y tu libreta correspondiente a la materia. Recuerda que cuando vayas a realizar una actividad es importante que coloques la fecha, el valor, el tema y el aprendizaje esperado. En este caso, sería el primer día que estaríamos utilizando la libreta. Recordemos que esto es un repaso de las actividades que anteriormente ya habíamos hecho. Sí, bueno, en la página 205 podemos observar un reglamento deportivo de baloncesto. Sí, en este reglamento nos aparecen lo que son las reglas, nos aparece regla número 5 y nos habla de las violaciones. Por ejemplo, nos habla de la definición, nos habla de penalización y también podemos observar un cuadro, ¿sí? En la página 206. Ahí podemos observar que nos habla de la situación, la regla y la penalización, ¿sí? Que es en el inciso 5. Número 5, inciso A. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a identificar la violación, que es la situación, corresponde a la situación. Luego nos habla un jugador fuera del terreno de juego, balón fuera del terreno de juego y balón devuelto a pista trasera. ¿Sí? ¿Qué regla corresponde a esta situación y cuál es su penalización? ¿Sí? Recordemos que nosotros, como lo mencionaba el día de ayer, tenemos experiencia por la práctica que hemos llevado tanto en educación física como de manera personal, ¿sí? Recuerdo que uno de los deportes que a ti te gusta es el fútbol, ¿sí? Para esto te voy a presentar un video de las reglas básicas del fútbol, ¿sí? Y te voy a pedir que me anotes aquellas reglas que tú desconocías en este video, ¿sí? Bueno, vamos a poner atención al video y para continuar con lo siguiente. En este vídeo aprenderás las reglas básicas del fútbol, también conocido como soccer. El fútbol se juega en un campo rectangular, que mide entre 90 y 120 metros de largo y entre 45 y 90 metros de ancho. Hay dos porterías, una en cada extremo del campo. El campo está marcado con líneas blancas. Cada partido se juega entre dos equipos adversarios de 11 jugadores cada uno, durante dos tiempos que duran 45 minutos. El objetivo de los dos equipos es meter el balón dentro de la red del equipo contrario. Si un equipo lo logra, marca un gol. El portero de cada equipo permanece delante de la portería para protegerla. Si un jugador saca de juego el balón detrás de su propia línea de meta, se otorga un saque de esquina o córner. Si el balón cruza las líneas laterales del campo, se produce un saque de banda. Si al final del partido ambos equipos tienen la misma puntuación, puede haber un tiempo suplementario. Esto depende del tipo de competición. El tiempo suplementario consiste en dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. Si los equipos tienen aún la misma puntuación después del tiempo suplementario, habrá una tanda de penaltis. 5 jugadores de cada equipo son elegidos por cada entrenador. Se turnan para ejecutar el penalti, tirando a la portería protegida por el portero del equipo contrario. El equipo que anota más goles gana el partido. Solo los porteros tienen permitido tocar el balón con sus manos en el área de penalti. El área de penalti es el rectángulo largo de 16,5 metros de ancho frente a la portería. Los otros jugadores no pueden tocar el balón con las manos ni con los brazos.
Cada partido tiene un árbitro responsable de que las reglas del juego sean respetadas. Dependiendo de la seriedad de una falta, el árbitro podrá emitir una tarjeta amarilla, una advertencia o una tarjeta roja, que sirve para expulsar a un jugador durante el tiempo que quede del partido. 2 tarjetas amarillas emitidas al mismo jugador equivalen a una tarjeta roja. El árbitro puede además emitir una falta sin el uso de una tarjeta. Si un jugador comete una falta en contra de un jugador adversario en su propia área de penalti, el árbitro habilita un penalti. De lo contrario, pitará un tiro libre a ser efectuado en el lugar de la falta. Ahora que ya conoces las reglas básicas del fútbol, es hora de jugar. Ahora que ya vimos el video, pudiste observar que hay reglas que quizás desconocías o que a veces nosotros jugamos y creemos que no corresponde a alguna regla del deporte. ¿Sí? Recuerda escribir en tu libreta aquellas que no conocías, ¿sí? Las que sí conocías, pues en este momento no tiene caso que las escribas. Si en algún caso tú dices, pues yo sí conocía todas las reglas, entonces me vas a hacer una anotación ahí de que sí conocía las reglas. Bueno, pasando a otro punto, recuerda que estas actividades son parte del repaso, una retroalimentación de los temas que empezamos a trabajar desde las semanas anteriores, ¿sí? Recuerda que el laboratorio es importante, ¿sí? A pesar de que tú hagas estas actividades sencillas, el laboratorio es de vital importancia porque esto nos va a permitir asignarte una calificación, ¿sí? Por eso es importante que la realices. El día de hoy la actividad correspondiente es completar unas frases, ¿sí? unas frases que hablan referente a la conducta, ¿sí? La conducta que debe de existir en un reglamento deportivo, ¿sí? Entonces es una actividad muy sencilla. El día de mañana vamos a ver sobre los modos y tiempos verbales que se utilizan en un reglamento. Te voy a pedir que me investigues sobre los modos y los tiempos verbales, ¿qué son? ¿Sí? Y me hagas anotaciones en tu libreta, para que así tú ya traigas conocimientos previos y puedas entender la explicación que yo te vaya a dar y así se te facilite aún más la actividad de laboratorio. Bueno, la palabra es exofilia, ¿sí? El día de hoy te voy a pedir que me anotes lo que tú crees que significa. Posterior a ello vas a buscar su significado y por último me vas a escribir un enunciado con la palabra, ¿sí? Bueno, recuerda, cualquier duda que tú tengas, la anotas en tu libreta, la anotas en una hoja blanca o incluso en el mismo laboratorio, para que después de esto tú puedas preguntarme y yo pueda darle solución a tu duda o investigar acerca de, ¿sí? Bueno, antes de despedirme, no quisiera hacerlo sin leerte una breve parábola, la parábola del colibrí. Ponme mucha atención, por favor, porque me gustaría compartirla contigo. Bueno, parábola del colibrí. El bosque está en llamas y mientras todos los animales huyen para salvar sus vidas, un pequeño colibrí toma gotas de agua del río y sobrevolando el bosque vierte sobre el fuego. ¿Crees que va
¿Crees que vas a apagar ese fuego tú solo? Pregunta el águila. No sé, sé que no puedo, contestó el hermoso colibrí, pero estoy haciendo mi parte. Esta pequeña parábola la quise compartir contigo porque es nuestro segundo día, sí, nuestro segundo día de actividades, y a lo mejor te has de sentir presionado porque tienes que ver videos, porque tienes que hacer actividades, porque estas actividades son parte de tu calificación y es para el trimestre. Entonces, lo único que yo te pido como el colibrí es que hagas lo que a ti te corresponde. ¿Sí? Por favor, cumple con los laboratorios, cumple con lo que se te pide para que a ambas partes sea fácil o no se nos complique tanto a la hora de volver a clases. ¿Sí? Y más que nada para seguir esforzándonos, para seguir cumpliendo con lo que al inicio del ciclo escolar se te presentó, ¿sí? Más que nada para adquirir los aprendizajes esperados de la forma deseada. Bueno, me despido con esto. Muchísimas gracias. Espero que esta clase, estas actividades hayan sido de mucha productividad. Cuídate mucho, mantén la sana distancia y cuida a tus papás. Bonita tarde.